doctora Santi Quetzalí Lázaro Santamaría, pediatra y nutrióloga clínica. Vamos a hablar de la intoxicación por monóxido de carbono. Es de alguna manera un veneno silencioso, el cual pues debemos de tomar en cuenta por esta misma situación de que se considera como un veneno invisible. Es un gas incoloro, inodoro y no irritante, entonces por estas características lo hacen altamente letal. ¿Qué otra cosa lo hace altamente letal? Fácilmente atraviesa los alvéolos pulmonares. Por esa situación lo conocen como el homicida invisible y silencioso. Se va a generar a través de la combustión. Su primer agente de intoxicación por gases es el monóxido de carbono. Existen diferentes gases que pueden llegar a intoxicarnos, pero este es el primer agente que se puede llegar a considerar como por tal intoxicación por gas. La intoxicación del monóxido de carbono la vamos a observar predominantemente en el invierno. ¿Por qué? Porque es cuando llegamos a utilizar todos aquellos utensilios de combustión, los cuales no se tiene el cuidado suficiente o más bien se desconoce lo que puede llegar a generar, que en este caso es el monóxido de carbono. La expresión clínica va a ser inespecífica. Esa es otra de las cuestiones que también lo puede llegar a confundir esta intoxicación con cualquier otra situación neurológica que vamos a ver más adelante. Y hay que considerar que si hay alteraciones neurológicas de causa no específica y que afecta a más de 2 personas en la misma vivienda, probablemente lo que tengamos es una intoxicación por monóxido de carbono y no alguna otra cosa. Es una entidad frecuente, la cual está infradiagnosticada, pero sí es algo que debemos de tomar en cuenta. Los países desarrollados reportan, en este caso Estados Unidos, que existen 50,000 casos de intoxicación durante el año. De estas 50,000, 500 van a causar muerte accidental. Hay otra parte que, bueno, también hay que considerar la parte de los suicidios, que son 1,700 casos anuales, que están asociados a la intoxicación por monóxido de carbono por las características de ser un gas inodoro, incoloro, pues todo esto que mencioné anteriormente. Su pico de incidencia es en el invierno y está asociado al uso de sistemas de calentamiento, como ya los mencioné, aunque también en la parte de la industria minera, en la metalúrgica y la química, el hecho de que pues se despidan este tipo de gases está altamente asociado. La fisiopatología va a estar pues relacionada con lo que es el eritrocito, donde va a estar alojada la hemoglobina. Esta hemoglobina es la que se va a poder saturar o de CO, que es el monóxido de carbono, o de oxígeno. La toxicidad del CO va a depender especialmente de la capacidad que tiene esta molécula para unirse a los grupos EM que contienen algunas proteínas. Su interacción va a ser pues muy letal. ¿Por qué? Porque la hemoglobina, por la cual el CO tiene una afinidad 230 veces superior a la que tiene el oxígeno, ¿eso qué quiere decir? Que la presión parcial en sangre 230 veces inferior la del oxígeno. ¿Por qué? Porque vamos a requerir solamente 0,4 milímetros de mercurio en vez de 100 milímetros de mercurio para saturar esa hemoglobina. Además de esta mayor afinidad, el monóxido de carbono también produce un desplazamiento a la izquierda de la curva de disociación del oxígeno con la hemoglobina, con lo cual el poco oxígeno que la hemoglobina transporta tiene una secesión más dificultosa para llegar a los tejidos. Y de esa manera pues va a tener un efecto significativo sobre la hemoglobina. Ahora, en este caso, lo que vamos a tener por la intoxicación con monóxido de carbono es que va a haber una hipoxia tisular anóxica, la cual va a ser la responsable de la mayor parte de los síntomas que nos va a condicionar la intoxicación por monóxido de carbono. En esta imagen podemos observar de este lado el oxígeno, la presión parcial de oxígeno que requerimos de 100 milímetros de mercurio para saturar la hemoglobina a un 100%. Y solamente un 0,4 de milímetros de mercurio para saturar al 100% esa misma hemoglobina. Entonces, la desventaja que tiene la presión parcial de oxígeno con la presión parcial de monóxido de carbono es que es 230 veces menor para saturar al 100% la hemoglobina, y esto lo hace altamente letal este gas para que podamos tener una intoxicación importante. Va a existir una menor difusión de CO a través de la membrana capilar. Va a haber una fijación importante al hierro que va a estar presente en el grupo EM, por lo tanto se va a producir de manera importante la carboxihemoglobina. Va a haber un desplazamiento, como ya lo mencioné, hacia la izquierda de la curva de disociación de oxígeno y por lo tanto la mencionada hipoxia que también acabo de puntualizar.
Entonces, esa hipoxia tisular lo que nos va a condicionar va a ser acidosis. Esa acidosis obviamente va a tener alguna alteración neurológica, por lo tanto va a tener una repercusión cardíaca y eso nos va a llevar a lo que es la hipotensión. Nuevamente, pues vamos a ver que existe un descenso en la actividad oxidativa de la cadena mitocondrial. El monóxido de carbono se va a unir al citocromo C oxidasa y lo que va a generar es algo muy importante, que es el metabolismo anaeróbico. Este metabolismo anaeróbico nos va a condicionar acidosis láctica y muerte celular. Va a generar radicales libres que están altamente relacionados con esta acidosis láctica y metabolismo anaeróbico. Va a peroxidar la parte lipídica de las células y va a haber una adhesión leucocitaria en la microvasculatura. Por lo tanto, va a haber una liberación de óxido nítrico, la cual pues es altamente dañina para los tejidos del cuerpo. Entonces, aquí tenemos que el monóxido de carbono se va a difundir a través de la membrana y a través de los diferentes citocromos va a generar los radicales libres, va a llegar a lo que es hasta la parte mitocondrial y va a lesionar ese DNA mitocondrial, lo cual no es conveniente pues para la célula. ¿Por qué? Porque nos va a generar lo que es la hipoxia y los diferentes daños cardíacos y neurológicos que conocemos. Se ha observado que el monóxido de carbono, como ya lo mencioné, es el principal gas que puede llegar a causar intoxicación en la población. Los síntomas que llegan a presentar estos pacientes son vagos, realmente puede ser confundido con cualquier otra cosa. Hay mareo, cefalea, vómito, dolor abdominal. No es algo muy específico. Y aquí vemos que también hay algunos otros gases que llegan a condicionar la misma sintomatología. Las manifestaciones clínicas las podemos dividir por aparatos y sistemas. En este caso, la cefalea es el síntoma predominante por intoxicación con monóxido de carbono. Puede llegar a estar presente hasta en un 96%, pero esa cefalea puede confundirse con cualquier otra patología. El mareo también es otro síntoma importante y este solamente pues representa el 66%. Sin embargo, no es el 100%, pero sí es más del 50%, lo cual es un síntoma poco específico, pero muy predominante. Otros síntomas que podemos llegar a tener es ataxia, irritabilidad, somnolencia. En algunos casos puede llegar a haber convulsiones. Eso es en la parte del sistema nervioso central. Ahora, en el sistema ocular puede haber irritación de la conjuntiva o disminución en la agudeza visual. El sistema auditivo también está implicado. ¿Por qué? Porque llega a haber hipoacusia. Pareciera que pues a lo mejor no tendría nada que estar asociado con esto, pero sí lo existe. La hipoacusia es algo que se llega también a presentar en esta intoxicación. Alteraciones vasculares, por ejemplo, palpitaciones, algún tipo de arritmia, en este caso fibrilación auricular, bloqueos de primer grado. En el sistema digestivo, náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal, que pues es un cuadro también inespecífico. A nivel musculoesquelético puede haber abdomiolisis, mialgias, cuadriparesias y síntomas sistémicos como fiebre, hiperglucemia, hipoglucemia, diaforesis, esto secundario a la respuesta inflamatoria que está teniendo nuestro paciente, que pues de alguna manera sí es esto lo que está condicionando. Las manifestaciones clínicas ya más específicas como tal, desgraciadamente se hacen post-mortem. Se ha observado que a nivel de la retina existe un rojo cereza y hay decoloración de la misma retina. La piel, ya en estos pacientes que pues fallecieron, se observa piel pálida, cianótica y moteada. De manera clínica y como hallazgo temprano, lo que podemos observar es que a nivel de la retina las venas se ven rojas brillantes y también puede haber presencia de papiledema y las hemorragias retinianas. Entonces nuestro sistema visual va a ser como una parte clave al momento de hacer la exploración física. ¿Para qué? Para que pues, nosotros podamos determinar o dar el diagnóstico diferencial de que sí estamos teniendo una intoxicación por monóxido de carbono. La historia clínica, pues obviamente es parte fundamental del diagnóstico, los hallazgos físicos que lleguemos a encontrar y las pruebas confirmatorias. Entonces, esto es fundamental. Como ya se ha comentado, el daño tisular y los efectos tardíos de la intoxicación por monóxido de carbono van a depender primordialmente de las alteraciones en la cadena respiratoria mitocondrial y liberación de los radicales libres intracelulares. Entonces, la clínica de la intoxicación aguda es debida a la hipoxia tisular causada por ocupación de la hemoglobina por CO, que es el monóxido de carbono, con disminución del transporte de oxígeno. Según el grado de intoxicación, el cuadro clínico va a variar. Puede haber, como ya lo mencioné, desde síntomas inespecíficos leves hasta la muerte por afección grave del sistema nervioso central y el cardiovascular.
En la clínica aguda va a depender del órgano diana afectado por hipoxia de cada caso, y la afección en el sistema nervioso, como ya lo mencionamos, la cefalea, los síncopes, las lipotimias es como lo más común, aunque pues puede haber hasta alteraciones en la audición, como ya lo mencionamos anteriormente. Entonces, nuestra evaluación es importante. En este caso aquí teníamos hacer la historia clínica de exposición a monóxido de carbono, los síntomas que tenemos. Y lo que debemos de hacer también es una evaluación, pues ya estudios específicos en este caso, determinar las cantidades de carboxihemoglobina. Ahora, los niveles de carboxihemoglobina, lo habitual de los valores de carboxihemoglobina deben de situarse por debajo del 3% en personas no fumadoras. Cuando estos alcanzan o superan el 50%, se considera que la muerte se producirá de manera prácticamente inevitable. En cambio, cuando el grado de intoxicación por monóxido de carbono no es de una magnitud suficiente para causar el fallecimiento del individuo, la unión del monóxido a la hemoglobina se revierte lentamente con el paso de las horas si el paciente obviamente se retira de la fuente de donde se está produciendo este monóxido de carbono, ya que la semivida de eliminación del CO es aproximadamente de 320 minutos. Entonces debemos de considerar todo esto. Cuando los niveles de carboxihemoglobina llegan a tener hasta un 20% de saturación en la sangre, lo que vamos a observar principalmente son alteraciones visuales, dolor abdominal, vértigo y náuseas. Cuando el paciente llega a tener hasta un 40% de esto, generalmente ya hay presencia de síntomas cardíacos y disnea, pero si ya tenemos una cantidad mayor a 60%, aquí sí las alteraciones neurológicas van a ser inminentes, puede haber convulsiones, presencia de estatus epiléptico y coma. Los niveles de carboxihemoglobina, como ya lo mencioné, en personas no fumadoras deben de estar siempre por abajo del 3% e inferiores al 10% en las personas que fuman. Cuando estos niveles van más arriba del 50%, la muerte obviamente va a ser inminente. ¿Por qué? Porque ya aquí ya no va a haber manera de regresar esta curva de disociación de la hemoglobina. Cuando se retira el paciente de la fuente que está produciendo el monóxido, se va a revertir de manera lenta esta cantidad de carboxihemoglobina que va a haber en la sangre, ya que, como lo mencioné, su vida de eliminación es de 320 minutos y va a disminuir a 80 cuando se aporta un oxígeno al 100%. ¿Qué vamos a pedir cuando tenemos a algún paciente con datos de intoxicación por monóxido de carbono? Una gasometría, la cual nos va a dar datos evidentes de acidosis metabólica. Va a haber elevación del ácido láctico, puede haber elevación de las enzimas pancreáticas, leucocitosis, hipo o hipercalemia. Eso es como parte fundamental de los datos que nos va a arrojar estos diferentes estudios. En cuanto a otros estudios que se pueden solicitar, va a ser tomografía. En algunos casos sí se ha llegado a observar que existe edema cerebral, pero es mínimo. Y lo que sí se ha observado también es que, hay alteraciones a nivel de lo que es el globo pálido. ¿Por qué? Porque en esta parte del cerebro la concentración de hierro va a ser mayor y la afinidad por el monóxido de carbono va, pues obviamente, a ser mayor. ¿Por qué? Porque por esa cantidad de hierro. Otra alteración que se puede ver es que hay algún síntoma relacionado con la sustancia blanca periventricular, los centros semiovales, los lóbulos temporal, occipital, parietal y el cuerpo calloso en ese mismo orden. Nos puede dar alteraciones neurológicas. El núcleo caudado, el putamen y el tálamo también puede llegar a tener alguna repercusión. Ahora, el tratamiento es iniciarlo desde el momento que nosotros encontramos a nuestro paciente y que está expuesto a esta fuente de monóxido de carbono. Ante la sospecha de esta intoxicación, se debe realizar in situ para evitar la entrada de más monóxido de carbono al organismo. Se debe retirar a la víctima de la fuente de inhalación y ventilar la zona de manera local. No existe un sistema de depuración de monóxido de carbono en el organismo, solamente la eliminación fisiológica del gas a través de la expiración. Y el tratamiento principal va a ser la administración de oxígeno. Esa es como nuestra base de todo el tratamiento. Una vez realizada la atención inicial y confirmar el diagnóstico, se debe de valorar los criterios de gravedad y si hay en algunos casos necesidad de utilizar la cámara hiperbárica, así se tendrá que utilizar. La FiO2, es decir, la cantidad de oxígeno que tenemos que aportar a nuestro paciente tiene que ser del 100%. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que se elimine esa carboxihemoglobina lo más rápido posible. La pulsoximetría, que sería una manera indirecta de hacer el diagnóstico para valorar qué tanta cantidad de oxígeno estamos teniendo,
no es válida. ¿Por qué? La pulsoximetría lo que va a hacer es valorar mal la saturación de oxígeno en estos pacientes, ya que la carboxihemoglobina y la oxihemoglobina van a tener un espectro similar de absorción de la luz en estos aparatos. Recordar que estos aparatos lo que miden es un espectro de luz y dependiendo de eso es lo que nos va a marcar en estos aparatos la cantidad de saturación de oxígeno que estamos teniendo. Entonces, no es válido hacer el diagnóstico con estos aparatos ya que podemos tener pues otro dato alterado y entonces nuestro paciente en vez de ayudarlos lo estaríamos perjudicando. Como ya lo mencioné, la cámara hiperbárica debe de aplicarse al 100% a 2 a 3 atmósferas. ¿Para qué? Para que de esta manera la vida media de la carboxihemoglobina se reduzca a 20 a 30 minutos. Recordando que la vida media de la carboxihemoglobina, si se eliminara de manera fisiológica, pudiera llegar a ser hasta de 320 minutos. Entonces todo esto lo tenemos que tomar en cuenta. El tratamiento general, pues ya lo mencioné, es el oxígeno, la atención inmediata en el momento o en el sitio donde se encontró a nuestro paciente. Otras medidas terapéuticas, pues son el soporte de reanimación cardiopulmonar, si es así como lo requiere nuestro paciente, la monitorización cardíaca y pues atender el tratamiento sintomático de las náuseas, el vómito, la cefalea. Todo eso nos va a ayudar a tener un mejor tratamiento para los pacientes. Entonces, lo que podemos concluir acerca de esta intoxicación es un veneno silencioso, como lo mencioné al inicio, del cual lo tenemos que hacer es actuar en el sitio donde encontremos a nuestro paciente. ¿Para qué? Para que al momento de retirarlo de esta fuente y aportar la cantidad de oxígeno suficiente, empiece a eliminarse esa carboxihemoglobina y de esta manera tengamos la oportunidad de recuperar a este paciente. Hay que recordar que si existe alguna alteración neurológica y más de 2 personas en la misma casa tienen estos síntomas, entonces hay que considerar la presencia de síntomas de intoxicación por monóxido de carbono. No olvidarnos que durante los meses de invierno, todas estas fuentes que pueden llegar a generar monóxido de carbono, hay que tener cuidado con ellas para evitar todo este tipo de intoxicaciones. Gracias.